Buenos días o buenas tardes a todos. Em, hoy voy a tratar en este video los dos últimos temas de la asignatura que corresponden a la parte de procesamiento digital de imágenes. Vamos a empezar con el 7.3. Aquí podemos ver en el aula virtual el documento que está dispuesto para que ustedes lo revisen. Bueno, el tema en particular es lo que se refiere a lo que son las transformaciones espaciales y de dominio en las imágenes. Eh, ¿Qué es esto de las transformaciones espaciales? Sí, estas son operaciones en las cuales los valores de los píxeles no se van a ver modificados, sino que se van a mover, se van a desplazar. ¿Sí? Entonces, este es el caso típico cuando, por ejemplo, se cambia el tamaño de la imagen. ¿Sí? Cuando se cambia el tamaño de la imagen, por ejemplo, pues no, los valores de los píxeles no cambian sus propiedades. O sea, el píxel rojo sigue siendo rojo, el verde sigue siendo verde, el azul sigue siendo azul, etcétera. Pero tienen que cambiar de lugar porque pues tienen que cubrir un área mayor, un área más grande. Otras transformaciones espaciales está, por ejemplo, rotar la imagen, entonces girarla sobre un punto específico. Entonces yo la puedo girar sobre el centro de la imagen o sobre una esquina o cualquier otro punto arbitrario entre la imagen, ¿sí? Y todos los píxeles lo que van a hacer es rotar en torno a ese punto, ¿sí? Pero no van a cambiar de valor, van a cambiar su posición. También se puede hacer traslaciones de la imagen, ¿sí? Es decir, los píxeles se van a mover de un lado para otro, puede ser hacia arriba en sentido vertical, en sentido horizontal, o se pueden hacer pues combinación de ambas para que den una dirección diagonal en algún sentido. Em, entonces, am, estas operaciones también se pueden combinar, es decir, yo puedo considerar tomar una imagen, desplazarla hacia la derecha y rotarla un cierto ángulo, ¿sí? O puedo hacer la rotación y cambiarla de escala, hacerla más pequeña o más grande, ¿sí? Mm, entonces, cuando yo ya empiezo a combinar esas transformaciones, esas diferentes operaciones, ¿sí? Puedo empezar a tener efectos más complejos, ¿sí? Para esto. Ahora, ¿qué ocurre? Pues cuando se van a mover los píxeles, pues muy probablemente la posición de donde ellos están hacia la nueva posición dentro del marco de la imagen, ¿sí? Tal vez no queden unas coordenadas exactas, ¿sí? Entonces, para esto muchas veces se necesita un algoritmo de interpolación, pues para poder tomar los píxeles vecinos y calcular cuál debería ser el valor eh, más acorde, ¿sí? A ese nuevo píxel en donde se va a ubicar, ¿sí? Entonces, por eso es necesario utilizar algoritmos de interpolación. Hay varios. Sí, por ejemplo, el más sencillo de todos es este que se llama la interpolación por el vecino más cercano, que pues no hace ningún cálculo, solo mira, bueno, cuál es el píxel más cercano y ese es el valor que va a tomar, ¿sí? Pero hay otros algoritmos un poco más complejos, ¿sí? Que requieren ya unas operaciones, como por ejemplo la interpolación lineal o una interpolación bicúbica o interpolación por spline. Normalmente pues estas interpolaciones pues usan una función matemática, puede ser un polinomio, puede ser una línea recta, ¿sí? Polinomios de diferente orden, ¿sí? Entonces, pues dependiendo del tipo de polinomio, dependiendo del tipo de función matemática que se está haciendo, pues salen varios diferentes estrategias o métodos para interpolar. Bueno, el, la otra tipo de transformación de las que les voy a comentar ahorita, pues son las transformaciones de dominio. La más común, sí, ya esa se estudió en las señales de una dimensión, pues es la transforma de Fourier. ¿Sí? De eso, pues ustedes saben que pues vamos a tomar la imagen como una señal, en este caso de dos dimensiones, y la vamos a representar en un espacio igualmente de dos dimensiones, pero en términos de frecuencia. ¿Sí? Entonces, así como en las señales de una dimensión teníamos frecuencias bajas, frecuencias altas,
En la imagen también vamos a tener frecuencias bajas y frecuencias bajas y altas. Entonces, ¿a qué se refieren las frecuencias altas? Por ejemplo, las frecuencias altas es cuando cambia el valor o la intensidad de los píxeles dentro de la imagen. ¿Sí? Normalmente esos cambios sí se asocian con bordes, mientras que las frecuencias bajas se relacionan con partes o regiones de la imagen en donde no hay un cambio significativo de la intensidad de los píxeles, ¿vale? Am, Acá pues tengo unos ejemplos, ¿sí? Que, sobre esto de las transformaciones espaciales, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿sí? Pues que vamos a correr, bueno, mejor dicho, antes de correrlo, ¿sí? Simplemente les voy a mostrar, pues que como en los videos anteriores, pues vamos a cargar dos imágenes, una natural, que es una foto de un gatico y un perrito, y una imagen sintética que es un dibujo eh, que tiene pues unas figuras geométricas, unas letras, una línea allí pues sin ninguna forma particular, ¿sí? Pues para que ustedes vean pues cómo estas operaciones afectan pues a las imágenes. Entonces lo primero que vamos a ver pues es un ejemplo de traslación, ¿sí? Acá en este caso particular pues en los valores trasladados para cada una de las imágenes son diferentes, ¿sí? Entonces se toma la imagen, esto sería el desplazamiento en dirección X, este sería el desplazamiento en dirección Y en píxeles de la imagen, ¿vale? Después vamos a ver la rotación. Para el caso de la rotación, pues entonces lo que se va a tomar es un ángulo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para la imagen natural se va a hacer una rotación de 90 grados, mientras que para la imagen sintética se va a hacer una rotación de menos 45 grados, ¿vale? Finalmente, pues también vamos a aplicar una transformación afín, que es una combinación, ¿sí? De todas las posibles, bueno, no de todas, pero de varias operaciones espaciales, ¿sí? Donde pues vamos a ver los diferentes efectos: traslación, rotación, cambio de escala y otra cosa que se llama cizallamiento, ¿vale? Entonces, pues nada, bueno, entonces miremos por ejemplo qué es lo que ocurre en la parte de traslación. Entonces, si vemos aquí en el código, ¿sí? Se refiere aquí a esta función que dice transimag, ¿sí? Entonces, lo primero que se está haciendo es tomar la, el tamaño de la imagen en filas y columnas, ¿sí? Posteriormente eh, se obtiene una matriz de rotación, perdón, de traslación, ¿sí? En este caso la matriz se arma usando los valores de desplazamiento en X y en Y de la imagen, ¿sí? Aquí pues vamos a poder ver los valores de esa matriz, ¿sí? Cómo debe quedar. Y finalmente pues usando esta función de wrap-affine, ¿sí? Entonces se utiliza la imagen, se aplica como tal la transformación, ¿sí? Y pues se indica el tamaño de la imagen resultante, que pues lo vamos a considerar exactamente igual al tamaño de la imagen original. O sea, yo podría cambiar esto y pues me va a mostrar la imagen más grande o me va a cubrir un área mayor. Bueno, para la rotación, ¿sí? Entonces como les decía, pues se toma como argumento la imagen como tal y un ángulo, en este caso en grados, ¿vale? Entonces, de nuevo, se toma el tamaño original de la imagen, se construye la matriz de rotación, ¿sí? Aquí hay una cosa importante y es que yo le estoy definiendo el punto sobre el cual debe rotar, que en este caso coincide con el centro de la imagen, ¿sí? Coincide con el centro de la imagen. Vamos a rotar la imagen sobre el centro sobre el centro de la misma. Bien, y listo. Aquí también vamos a poder ver los valores de la matriz de rotación, ¿sí? Y mediante la misma función, ¿sí? Entonces, procedemos a modificar la imagen. Muy bien. Ya para lo que es la rotación, la transformación afín, que es la que combina varias de estas rotaciones, entonces en este caso, pues se definen diferentes valores que van a corresponder a traslación, rotación
y el efecto de cizallamiento, ¿sí? Entonces, pues aquí para cada imagen, ¿sí? Se han seleccionado los mismos valores, ¿sí? O sea, lo que le va a ocurrir a la imagen va a ser lo mismo, ¿sí? La idea es que pues ustedes empiecen a jugar con estos valores y vayan viendo pues qué es lo que cada uno hace pues para transformar espacialmente la imagen. Bueno, entonces ya, sin más esto, pues démosle correr al programa. ¿Sí? Entonces acá tenemos el primer ejemplo, ¿sí? Que es la transformación de traslación. A ver si se deja agrandar un poquito la imagen para que se pueda ver grande en la pantalla. ¿Sí? Entonces tenemos la imagen original, ¿sí? Está el perro, el gato en escala de grises. Bien. Y entonces aquí se produjo una traslación. En ambos casos es un valor positivo. ¿Vale? Tanto en X como en Y. Y esto es lo que ocurre. Observen pues que el gato y el perrito se ven exactamente iguales, lo único es que están desplazados, ¿sí? Tanto hacia la derecha como hacia abajo, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre con la imagen sintética? ¿Sí? La imagen sintética tenía unos valores diferentes, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ir y revisar pues cuáles eran esos valores, ¿sí? Porque en este caso lo que vemos es que la imagen se desplazó hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ok? Entonces observen que pues las formas, en este caso las intensidades de gris, permanecen exactamente iguales. ¿Sí? Lo único que ocurrió fue que se desplazaron los píxeles a derecha y hacia arriba. Bien. Miremos qué pasa con la rotación. Entonces acá está la rotación. ¿Sí? Agrandemos la imagen un poquito. Recuerden que para la imagen natural habíamos definido una rotación de 90 grados. A ver, déjese agrandar, ¿sí? Entonces, observen cómo es la rotación de 90 grados, ¿sí? El signo de la rotación, pues, obedece pues a la idea de que el ángulo positivo es en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el ángulo negativo es en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces observen cómo queda la imagen rotada sobre su propio centro. Si ustedes modifican esa información de que lo haga sobre su propio centro, pues van a obtener un resultado completamente diferente a lo que están observando. Bien, aquí está la rotación sobre la imagen sintética. Si pongámosla grande. Sí, recuerden que este era un ángulo de menos 45 grados. ¿Sí? Entonces observe que la estructura de los objetos que están en la imagen permanece constante, lo único que hicieron fue rotar con respecto al centro de la imagen. Bien, por último, pues tenemos la transformación afín, que es una composición de varias operaciones, ¿sí? Entonces, aquí tal vez ya habiendo visto lo que ocurrió en las transformaciones anteriores, seguramente ustedes pueden identificar muy bien, ¿sí? Pues que hay rotación, también hay traslación, ¿sí? Pero aparte de eso hay otro efecto que no lo habíamos visto antes, que es un efecto de cizallamiento, ¿sí? Si ustedes ven, pues ya la forma del perrito y del gatico, ¿sí? Está alterada, pero esto es debido a un efecto de cizallamiento, ¿sí? Se llama shear en inglés, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven imagen original y cómo queda la transformada. Recuerden que la aplicación de esta transformación se está haciendo igual para las dos imágenes, para poderla ver en la imagen sintética que está acá. Entonces es exactamente lo mismo. Aquí tal vez ustedes se dan cuenta que si bien esto era un cuadrilátero con ángulos de 90 grados aquí, ¿sí? Esto ya no es un ángulo de 90 grados en esta parte, ¿sí? Ni este borde que donde termina la imagen, ¿sí? Ya no forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Eso se debe pues a los efectos de cizallamiento que se adicionaron dentro de la matriz de transformación afín. Bueno, entonces, pues esto era lo que les quería mostrar en cuanto a lo que son las transformaciones espaciales. Ah, falta la de dominio, casi nada. La de dominio está acá, ¿sí? Entonces aquí vamos a utilizar la transformada de Fourier para para aplicar o para generar, para hacer filtros sobre la imagen, ¿sí? En este caso, pues vamos a aplicar un filtro pasa altos,
vamos a aplicar un filtro pasabajos, ¿sí? Pero antes de ver la acción de los filtros, pues vamos a analizar un poquitico qué es lo que ocurre cuando aplicamos la transformada de Fourier sobre la imagen. Bien, entonces vamos a correr. Ah, bueno, entonces antes de correr, ¿sí? Entonces miremos, ¿sí? Entonces en la primera función que es la de el spectrum, ¿sí? Aquí pues vamos, como su nombre lo indica, vamos a ver el espectro de frecuencia de la imagen, ¿sí? Entonces es importante anotar una cosa, ¿sí? Con esta operación que aparece aquí, esta aquí dice DFT, es que se realiza la, como tal, la operación de la transformada de Fourier, eh, la transformada discreta de Fourier sobre la imagen en dos dimensiones. ¿Sí? Hay un tema, pues, que obviamente necesita esta función trabaja pues con flotantes de 32 bits, ¿sí? Entonces hay que hacer un tema de casting de la variable, en este caso de la imagen. Bien, y aquí se adicionan unas banderas, ¿sí? Dependiendo de lo que uno necesite. ¿Sí? Entonces, en este caso simplemente vamos a ver vamos a obtener el espectro en números complejos, ¿sí? O sea, uno puede decirle acá que solo le pase la parte real, que solo le parte la parte imaginaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues esto ya es un tema de que ustedes tendrán que revisar, pues, cuáles son las banderas que puede utilizar esta función de FT de OpenCV. Bueno, la otra cosa es esto, ¿sí? Esto es simplemente para reorganizar el espacio de la frecuencia en la imagen, ¿sí? Si ustedes recuerdan cuando se aplicaba la FFT sobre las señales de una dimensión, ¿sí? Lo que obteníamos era que pues, en la secuencia de números, el primer número correspondía al nivel de C y empezaba a aumentar la frecuencia hasta la mitad del arreglo de números, ¿sí? En donde ahí en la mitad se obtenían las altas frecuencias. Y después de la mitad, nuevamente hacia el extremo final del arreglo, la frecuencia empezaba a disminuir. A veces uno podría desplegar el espectro de la imagen en el mismo sentido. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que en los extremos, en este caso en las esquinas de la imagen que obtendríamos del espectro de frecuencia, en las esquinas estarían las frecuencias bajas y en el centro estarían las frecuencias altas, ¿sí? A veces, pues simplemente por temas de interpretabilidad, ¿sí? Pues se prefiere más bien reorganizar eso para que las frecuencias bajas queden en el centro y las frecuencias altas queden en las esquinas, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo acá. Otra cosa que a veces se hace pues para poder visualizar bien lo que está ocurriendo es aplicar esta operación, ¿sí? Básicamente es pasar ese espectro a decibeles, ¿sí? Ustedes conocen muy bien la operación que es 20 por el logaritmo natural de, no mentiras, no es el logaritmo natural, sino el logaritmo en base 10 de la cantidad que a mí me interesa. En este caso, ¿sí? Sería pues el espectro de magnitud de la imagen. Bien. Y listo, y después simplemente es mostrarlo, ¿vale? Con el tema de los filtros, ¿sí? Entonces, como la información en frecuencias se está organizando de tal forma que las frecuencias bajas queden en el centro, mientras que las frecuencias altas quedan en las esquinas de la imagen. Entonces, lo que se va a ocurrir, lo que pretendería ser un filtro pasa altos, ¿sí? Es tratar de recortar lo que está en el centro, que son las frecuencias bajas. Mientras que un filtro pasa bajos, lo que estaría tratando de hacer es recortar lo que está en las esquinas y dejar lo que está en el centro. Eso es lo que va a ocurrir básicamente, ¿sí? Esto se parece mucho pues a un ejercicio que se, que se les dejó también cuando vimos la parte de la representación en frecuencia. Allá hay un ejercicio en donde ocurre algo muy parecido a esto. Entonces, sobre una señal con ruido, se recortan partes del espectro de la frecuencia, ¿sí? Para obtener efectos del tipo pasa altos y pasa bajos de la imagen. Bueno, entonces, pues nada, démosle correr al programa, ¿sí? Y entonces aquí obtenemos ya
el espectro de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, inicialmente, voy a esperar a ver si lo podemos hacer un poquito. Ah, se me fue la imagen. Se me fue la imagen. Por aquí quedó. A ver si la podemos hacer un poquito más grande para que se pueda ver bien. Es un poquito cansón coger los bordes bien de esto. Bueno, entonces, no, aquí. Entonces, tenemos la foto original del perro y el gato, o sea, la imagen natural. Bien, aquí obtuvimos la magnitud del espectro sin organizarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en las esquinas, ¿sí? Están las frecuencias bajas, mientras que al centro van a estar las frecuencias altas. Esta otra imagen de aquí, pues es la organización, es exactamente esto mismo, pero organizado de forma tal que las frecuencias bajas van a quedar en el centro y las frecuencias altas van a quedar en las esquinas. Pero es exactamente lo mismo en una organización diferente. Así se ve un perro y un gato en el dominio de la frecuencia. Igualitos. Muy bien. Miremos entonces la imagen sintética. ¿Sí? De pronto con la imagen sintética pues puede ser un poquito más interesante algunas cosas, ¿sí? De poder ver, ¿sí? Pues dado que en la imagen sintética, por ejemplo, tenemos estos cuadriláteros, tenemos la elipse, letras, ¿sí? Y pues se ven aquí unos patrones muy singulares. Ustedes pueden probar, ¿sí? Crear una imagen sintética con un cuadrado en el centro, ¿sí? O un círculo en el centro, ¿sí? Y ver qué ocurre con esta parte. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aquí en el centro pues tenemos el espectro de frecuencia sin organizar. ¿Sí? De nuevo, sin organizar, ¿qué quiere decir? Frecuencias bajas en las esquinas, frecuencias altas en el centro. Y en la imagen de la derecha tenemos el espectro de la imagen organizado, ¿sí? De forma tal que las bajas frecuencias están en el centro y las altas frecuencias están en las esquinas. Bien, sería interesante pues que ustedes revisaran fuentes en internet, ¿sí? Donde se apliquen o donde se vea la- el uso o la explicación más bien de la aplicación de la transformada de Fourier sobre las imágenes. Sí, a veces hay unos ejemplos muy sencillos, muy bonitos que ayudan a entender un poco qué es todo estas poco de rayas que ustedes ven acá y puntos brillantes, ¿sí? Y los opacos, qué significan. Bien, bueno, entonces esto en cuanto a pues cómo se ve el espectro de frecuencia de una imagen, ¿sí? Tanto la sintética como la natural, ¿vale? Ahora miremos el efecto de los filtros, ¿sí? Entonces, este inicialmente es el altos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa lo que les decía hace un rato? ¿Qué significan frecuencias altas? Los bordes, los contornos de los objetos, ¿sí? Esto se parece mucho, si ustedes recuerdan, a lo que veíamos con los detectores de bordes de aplicados sobre las imágenes. ¿Sí? Entonces ustedes ven aquí parte del contorno del perrito, parte del contorno del gato, se ven muy bien los ojos de uno y otro animalito, ¿sí? Pues que tienen buen contraste. Bueno, este ojito, estos ojos del gato tienen alto contraste. Entonces, para el caso de un filtro altos, pues es muy fácil encontrar los bordes de esos objetos. Estas estrategias no es que sean las mejores pues para hacer la detección de bordes, sí, pues para eso existen los filtros detectores de bordes, pero pues no está de más verlo. Este es el mismo filtro, pero aplicado a la imagen sintética, ¿sí? Entonces, sería interesante pues que de pronto ustedes revisaran, ¿sí? Qué tan diferente se ve esto que estamos obteniendo aquí de los detectores de bordes que analizamos las veces anteriores. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que pues quedan resaltados como los bordes de los cuadriláteros, de la elipse, las letras más o menos, la linecita, esta linecita negra pues es muy delgadita. Entonces ustedes pueden ver que queda muy bien delimitada. Bien, no importa pues si es en qué sentido va la linecita. Ahí para que lo observen y lo analicen y lo comparen con los detectores de bordes.
Bueno, este sería el caso del filtro pasabajos, ¿sí? Un filtro pasabajos es muy parecido, muy parecido al blurring que vimos por ahí también en, en- en- en un tema anterior, ¿sí? Entonces observen cómo la imagen, al ser filtrada con el filtro pasabajos, ¿sí? Queda muy borrosa, ¿sí? En este caso, pues, de acuerdo a lo que se seleccionó del espectro de frecuencia, pues se retiró bastante de lo que son los bordes, ¿sí? O sea, un filtro pasabajos pues tiende a eliminar los bordes y difuminar mucho la imagen. Miremos cómo queda esto en la imagen sintética. ¿Sí? Entonces, acá ven ustedes qué ocurre con la imagen sintética. Pues también intentan como eliminarse los bordes, pero hay un efecto adicional que no pasa, por ejemplo, la operación de blurring que vimos anteriormente. ¿Sí? Ustedes ven que esta parte que es homogénea ya no queda tan homogénea, ¿sí? Es como si los bordes empezaran a repetir, ¿sí? Recuerden que pues la transformada de Fourier está pensada pues para señales que son periódicas. Entonces, este efecto, ¿sí? De periodización de la imagen, pues es seguramente debido a eso. Muy bien. Bueno, eso por ese lado, ¿sí? Mm, el último tema, el último tema ya del curso, ¿sí? Mm, pongámoslo más grandecito. Tiene que ver con el tema del color, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, todo lo que habíamos hecho de aquí para atrás, ¿sí? Se había trabajado con escala de grises, ¿sí? El procesamiento por color mm, es diferente, ¿sí? Porque la información de luminancia es una cosa muy diferente a la información de crominancia, ¿sí? Entonces aquí nos va a interesar sobre todo, pues, trabajar el tema del color. Bien, en principio, sí, pues para poder trabajar el tema de color hay que entender lo que son los espacios de color. ¿Sí? Las imágenes usualmente, pues cuando se capturan en las fotos, pues vienen en tres canales, el verde, el rojo y el azul. ¿Sí? Depende pues de la mm, método de captura que utiliza la imagen, ¿sí? En el archivo generado pues pueden quedar en RGB o en BGR, ¿sí? Esto creo que en la primerísima grabación de esta parte de procesamiento de imágenes, pues se los mencioné, ¿sí? Que por defecto pues estas imágenes que estamos trabajando vienen BGR, ¿sí? Y para poder desplegarlas, pues hay que hacer la conversión a RGB. Entonces, esa es una cosa que es importante tener en cuenta. Bien, pero pues el RGB no es el único espacio de color. Existen muchísimos espacios de color, ¿sí? Por ejemplo, hay uno que se utiliza mucho en aplicaciones de, de visión por computador, que es el HSI, ¿sí? Entonces aquí se les explica pues qué significa cada una de las iniciales, ¿sí? A qué hace referencia. Entonces aquí es muy curioso porque pues precisamente el último canal es la intensidad que está asociado con la luminancia, ¿sí? Entonces como que estoy extrayendo la luminancia en uno de los canales, pero en los otros dos canales estoy representando la información de color. Bien, en el caso del RGB, por ejemplo, todo está revuelto, ¿sí? Y ese es a veces uno de los problemas o de las dificultades que se tiene cuando se trabaja en RGB, ¿sí? Es que todo está revuelto, toda la información está revuelta, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Tanto la crominancia como la luminancia están mezcladas en esos tres colores, ¿sí? Entonces, en estos otros espacios, como por ejemplo el caso del HSI, ¿sí? Se está separando de entrada la luminancia por un lado y la información de crominancia en otros dos canales, que es el matiz y la saturación. Pues este es un ejemplo, como les decía hace un rato, se utiliza mucho en cosas de visión por computador, precisamente por eso, porque los colores quedan representados en solo dos numeritos, que es el matiz. Entonces el matiz básicamente dice, bueno, ¿qué tipo de color es esto? ¿Es como amarillo? ¿Es como verde? ¿Es como azul? ¿Sí? Y la saturación es, bueno, si está muy claro o muy oscuro, más bien. O sea, si está muy intenso el amarillo, si es muy amarillo o si es más bien poquito amarillo. ¿Sí? Entonces, hay aplicaciones
de edición de imágenes o, por ejemplo, de dibujo, como el Paint o algo que cuando uno va a seleccionar colores, entonces le muestran un círculo. ¿Sí? Entonces, en este círculo, ¿sí? Si uno se pone a analizar, pues en sentido angular, ¿sí? Pues uno ve que pues como que todos los amarillos están confinados en un cierto valor de ángulo, lo mismo los rojos, los verdes, los azules, los moraditos, ¿sí? eh, Hacia la periferia del círculo, entonces uno ve el color muy intenso, pero hacia el centro todos los colores empiezan a perder como esa intensidad de color y en el puro centro del círculo estaría como el blanco, porque no hay ninguna saturación, o sea, no hay ningún color. Bien, entonces esa es una representación de cómo se vería el HSI, pues que tal vez muchos de ustedes han visto. Bien, hay otros espacios de color, ¿sí? HSV, HSL, que pues no es que sean iguales, ¿sí? Pero son muy parecidos al HSI. Simplemente representan las cosas un poquito diferente o las calculan de otra manera. Hay otro, ¿sí? Que es el LAB, ¿sí? Este también es muy utilizado en análisis de imágenes. Sí, yo personalmente lo he visto para analizar imágenes de histopatología. Funciona bastante bien porque separa muy bien estructuras celulares pues, la tinción que se esté utilizando allá para ver los tejidos. Sí, entonces, este lo he visto yo utilizar mucho en ese tipo de aplicaciones. Bueno, entonces, miremos pues entonces aquí algunos ejemplitos de esto. Nuevamente pues vamos a utilizar las imágenes de siempre, ¿sí? Nuestros animalitos y el dibujo ese abstracto ahí que yo hice en un Paint, una cosa por ese estilo. ¿Sí? Entonces, lo primero que se va a hacer aquí, ¿sí? Es cambiar, ¿sí? Del espacio RGB al BGR, ¿sí? Y ver qué es lo que es, o sea, se abre la imagen, sí, pero entonces lo que les decía, por defecto viene en el BGR y vamos a ver y se transforma la imagen en RGB. La idea es poder ver cómo se ven diferentes, sí, los dos espacios. ¿Listo? Y después vamos a ver cómo se transforman o cómo se ven esas imágenes en HSV y en LAB. ¿Ok? Bien. Entonces miremos primero acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el HSV? Que es uno de los que les mencionaba hace un rato. ¿Sí? Este tiene el matiz, la saturación y el valor. ¿Sí? Lo único que lo diferencia del HSI es la forma como se calcula el último canal. Los otros dos son iguales, el matiz y la saturación. Si no es este, ¿cómo se calcula? ¿Sí? Es una formulita ligeramente diferente para calcular el valor, pero en este caso el HSV, la V hace referencia a la luminancia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a ocurrir acá. ¿Sí? Y es lo que pues vamos a poder ver cuando se desplieguen las imágenes. Igual, ¿sí? Igual va a ocurrir con el LAB, ¿sí? Entonces vamos a separar la imagen en RGB, ¿sí? La vamos a convertir en LAB y pues la vamos a desplegar. Ahora, ¿qué es interesante ver aquí en las imágenes, ¿sí? Porque o sea, una cosa que hay que tener muy presente, ¿sí? Es que yo puedo desplegar la imagen en otro canal, pero asumiendo los canales RGB. Entonces voy a obtener unos resultados de colores un poco extraños, ¿sí? Entonces esa no es, considero yo, como la manera adecuada para desplegar las imágenes, ¿sí? ¿Cómo se deben desplegar estas imágenes? Cada canal se debe desplegar en gris. En gris, pues para entender, por ejemplo, si es el caso del matiz, entonces, o el caso de la saturación, donde hay más saturación, donde hay menos saturación, donde el matiz es más intenso, donde es menos intenso, ¿sí? Eh, eh, o por ejemplo también donde hay más luminancia y menos luminancia, por ejemplo en el caso del HSV, ¿sí? O en el LAB, ¿sí? Entonces el caso
el canal L, el A, el B, ¿sí? Entonces también debería yo verlos en gris, pues para entender qué es lo que está ocurriendo en términos de cada canal en un valor pues independiente de cualquier cosa, ¿sí? Entonces pues vamos a ver las dos cosas, cómo se ven si lo pusiera en color y cómo se ven si estuvieran en cada canal en escala de grises. Bueno, entonces, de nuevo, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿sí? que va a ocurrir acá, pues es vamos a ver las imágenes en BGR y en RGB, ¿sí? Y posteriormente en los otros dos espacios de color. Bien, entonces aquí lo ven, ¿sí? Entonces, esta es la imagen en BGR, ¿sí? De nuevo, entendiendo como si esos BGR fueran los RGB. Entonces, pues, esto no es precisamente el negativo en color, ¿sí? Pero pues ustedes ven que, por ejemplo, una cosa que es como amarilla se volvió como azul, ¿sí? Entonces se ve bien la forma de los animalitos, sí, pero los colores se ven completamente alterados. Fíjense que el blanco sigue siendo blanco, ¿sí? O sea, el blanco no tiene mucha información de crominancia que digamos, tampoco el negro, ¿sí? O casi negro, sigue siendo casi negro, ¿sí? Es donde hay color, donde las cosas se alteraron, ¿vale? Aquí estaría desplegado cada uno de los canales por separado. El rojo, o sea, esto es la información que viene en rojo en el canal rojo, esta es la información que viene en el canal verde y esta es la información que viene en el canal azul. ¿Sí? Si yo armo estas tres y digo, esto es el rojo, esto es el verde, esto es el azul, volvería a obtener la imagen original que teníamos en un comienzo. Igual para el caso de la imagen sintética. ¿Sí? Entonces, esta es la imagen en RGB, como es, como la hemos visto, como la vimos tal vez en la primera en el primer video, ¿sí? Esta es la imagen en sus colores originales, ¿sí? Y esto es como se ve en VGR, ¿sí? Aquí hay una cosa bien interesante, ¿sí? Mira el verde, ¿sí? El verde está en la mitad, ¿no? O sea, el verde sigue siendo verde, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, en el VGR, ¿sí? El rojo original se está interpretando como azul, ¿sí? Y el azul original se está interpretando como rojo, ¿sí? Entonces, por eso se ven los colores diferentes. Bien, aquí estaría la información separada de cada uno de los canales, lo que es rojo, lo que es verde y lo que es azul, ¿sí? Observen que, por ejemplo, aquí desapareció completamente este cuadrito, ¿sí? Que era rojo perdón, que era, no me acuerdo qué color era, ¿sí? Entonces ahí desapareció por completo, quedó blanco, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que era rojo casi que puro, si es que no puro. Estas otras figuras, ¿sí? Que una era verde, la elipse esta era verde, se ve negro. O sea, ¿qué quiere decir que hay negro? Pues que de canal rojo no hay nada. Y aquí en este otro cuadrado, ¿sí? De color rojo no había nada. Observen que, por ejemplo, aquí en el canal verde no vemos la elipse porque la elipse quedó blanca. ¿Sí? Blanca porque tiene completamente todo el verde al máximo. Bien. Eh, Y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden ir haciendo pues como el análisis, venga, qué color era originalmente este, pero pues para que vean pues como la combinación de estos en teoría me debería dar la imagen original. Bien. Ahora, estos son los otros espacios de color, el HSV en este caso, pero visto como RGB, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, esta no es una buena interpretación de lo que está ocurriendo con el espacio de color, ¿sí? Porque pues está todo mezclado y se está interpretando el H, S y el V como RG y B, ¿sí? Entonces esto no es una forma adecuada de interpretar la imagen en un espacio de color diferente, ¿vale? Mm, Esto es más bien lo que deberíamos poder eh, analizar, ¿sí? Entonces es, por ejemplo, el matiz. ¿Sí? El matiz, recuerden que es como el tipo de color, esto es como un amarillo, esto es como un azul, como un verde. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si es un rojo, es un amarillo o es un verde, ¿sí? Va a tener un diferente
escala de gris en esta imagen. Aquí nos muestra la saturación. Venga, ¿dónde el color está más saturado o menos saturado? Donde sale negro es donde está menos saturado. Entonces, si ustedes recuerdan, o mejor dicho, aquí se alcanza a ver, esta parte del perrito es blanco. El gato tenía bastante blanco, entonces por eso sale negro, ¿sí? Porque está muy poco saturado. O sea, el blanco no tiene un color predominante. Entonces, son píxeles muy poco saturados, por eso salen negros, ¿vale? Mientras que en colores, o mejor dicho, en un gris muy claro, ¿sí? O blanco, ¿sí? Salen los lugares o los píxeles de la imagen que tenían mucho color. Bien, miremos la imagen sintética, ¿sí? De nuevo, aquí lo estamos viendo, pues, interpretando el HSV como RGB, ¿sí? De la forma incorrecta, ¿vale? Sin embargo, pues, ahí vemos algo, o sea, como que, oiga, esto que era blanco se volvió aquí a azul. Ok, sí, esa no es una forma, esto no nos muestra realmente qué es lo que ocurre en el espacio de color. Aquí ya vemos los colores separados en gris, ¿vale? Entonces, de nuevo, cuando hablamos del matiz, ¿sí? Entonces el matiz nos dice qué tipo de color es, ¿sí? Entonces vemos que prácticamente las figuras que tenían un matiz muy bien definido son estas dos, ¿sí? El resto, sí, como que no es muy claro cuál era el matiz o el tipo de color que tenía. En la parte de saturación, entonces vemos, por ejemplo, que este rectángulo y la elipse están muy saturados, o sea, es el color puro, 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 el verde y creo que era el azul, ¿sí? Mientras que esta otra, pues, no estaba tan saturado, ¿bien? Y al final, pues, vemos el valor que tiene que ver un poco, pues, con la luminancia, ¿sí? Entonces vemos que resalta sobre todo, pues, en este caso, lo que son las letras, ¿sí? Y este cuadradito de acá. Bien. Y finalmente este es el LAB, ¿sí? El LAB, ¿sí? Mm, aquí pues, no sé, las imágenes cuando se despliegan en LAB, o sea, que son en LAB, pero se despliegan como si fueran RGB, tienden a quedar como rosadas, ¿sí? Esto yo lo he visto antes, rosadas y verdes, ¿sí? Pero es que, recuerden, esto no es la forma adecuada de ver las cosas, ¿sí? Si lo vemos ya cada canal por separado, ¿sí? Entonces uno ve algo como esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense cómo, por ejemplo, aquí en el canal A, ¿sí? De forma muy interesante, pues queda muy bien definidos el contorno de los animalitos con respecto al fondo, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que los espacios de color se utilizan muchas veces, pues, en aplicaciones ya de imágenes y no el RGB, ¿sí? Porque pues tratar de segmentar los animalitos del resto del fondo en RGB no va a ser fácil, no va a ser una tarea fácil, ¿sí? Pero utilizando estos espacios de color, sí, probablemente yo pueda encontrar lo que necesito. Entonces, esta sí es la forma correcta de ver las imágenes y aquí puedo ver, mire, este canal me sirve para esto, mire, este canal me muestra tal cosa. Y esta pues es la imagen sintética en LAB interpretada como RGB, pues simplemente se ven colores muy pintorescos, muy pasteludos. Y aquí pues tendríamos ya la información desplegada de forma correcta, ¿sí? Aquí curiosamente pues desaparecieron las letricas y la otra linecita, sí, que eran negras, completamente negras. Esas sí no salen en el A y en el B, ¿vale? Ok, bueno. Observen pues como casi que unas, no necesariamente el negativo, pero fíjense que aquí este es blanco, aquí es negro, sí, y este se invierte, pero pues este no cambia mucho, el fondo cambia mucho, entonces esa es la idea de los espacios de color, que cada uno me puede mostrar cosas o características diferentes de la imagen. Bueno, entonces con eso pues queda finalizado todo el tema de teoría de la asignatura. Espero pues que haya sido de provecho para ustedes, que hayan aprendido cosas, que no haya sido tan traumático
y pues tal vez nos veamos en una asignatura más adelante. Hasta luego.